Sí, yo siempre lo comento esto porque yo llegué al puerto hace 40 años a pintar cuadros, que esa era mi tarea, y sigue siendo mi tarea el día de hoy, ¿no es cierto? Sí. Y esto del museo apareció allá por el año 87, tarea que yo no tenía ni en mente siquiera, pero que cuando yo me he ido a hacer un curso a Italia, a la academia en Venecia, y cuando volví, vi que en el puerto estaban acá en la Asociación de Fomento, tratando de armar un pequeño museo para quedar en la historia de la ciudad, nada más. Claro. Y como se habían portado tan bien conmigo, me adoptaron un poco, decidí darles una mano. Lo que pasó que cuando me metí en la tarea del museo, o sea, de esto de darles una mano, seguir con mi pintura. Varias manos le dio Héctor. Claro, resulta de que yo tenía un amigo que una vez me dijo una cosa allá en Italia, que me dijo, mira, cuando vos vayas a hacer una obra para los demás, primero hacela para vos. Claro. Así le sirve a los demás, ¿no? Si no, no sirve a nadie. Y bueno, yo empecé a pensar cosas que me habían pasado y decir, bueno, yo noto que en el país hay un pequeño problema. Nosotros somos hijos y nietos de migrantes o bisnietos, sí. y todavía no sabemos quiénes somos, de alguna manera. Entonces, armar esta historia de este puerto era armar la historia de la migración. Claro. Y vos sabés que la historia no es para contar lo que pasó, sino para entender lo que nos pasa. Porque nos pasan muchas cosas que a veces no tienen explicación, pero están en la historia la explicación. Y bueno, así empezamos a trabajar apasionadamente, con un profesor de historia, un antropólogo, un sociólogo. Yo tenía la idea, ellos la aprobaron, y bueno, empezaron a pasar los años trabajando. Como esto es investigación permanente, nunca se agota. Claro. Nosotros trabajamos la investigación desde 1870 a 1940, y ahora estamos empezando, después de la pandemia, de 1940 para acá. Claro. Con voces grabadas, con los testimonios, con las experiencias de las personas. El tema es la búsqueda de la identidad, ¿no es cierto? Es decir, quiénes somos, qué queremos y a dónde queremos ir. Y bueno, esta es la tarea del museo, y me apasionó tanto que cuando pego la cabeza para atrás o doy vuelta la cabeza no me doy cuenta que pasaron 30 años. El que se da cuenta es mi cuerpo, ¿viste? Héctor, ¿y a esas preguntas, a esos interrogantes van surgiendo ya las respuestas? Sí. En 20 años ya hemos tenido, hasta te diría, algún diagnóstico, ¿no? Un poquito preocupante, pero hemos arribado a algunas respuestas que son muy interesantes, que te explican por qué vivimos hoy como vivimos, ¿no? Qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal, las que habría que reformularse y volverlas a hacer, y las que habría que no hacer nunca más, las nuevas, ¿viste? Hay mucho para trabajar. Pero ya te digo, yo sigo pintando mis cuadros, dirigiendo el museo, ad honorem totalmente. Bueno, ad honorem. Yo también hago la aclaración de eso, ad honorem en la parte económica, pero yo he recibido un buen salario en mi crecimiento espiritual en esta comunidad, ¿no? Claro. Cuando yo hablo de espiritualidad no hablo de religiosidad, hablo del crecimiento de la razón, del pensamiento, del entendimiento, ¿viste? A mí me encanta la filosofía, y bueno, acá pude desarrollar todas esas cosas, así que yo no lo sentí para nada. Y lo del reconocimiento, bueno, me llegó así como de golpe, y el reconocimiento es una caricia, ¿no? Y me puso muy contento, más que nada porque se reconociera. Vos sabés que hay una cosa que me llamó la atención desde que llegué acá al puerto en el año 83, esa separación cultural con el centro, ¿no? Sí, como dos pueblos distintos. Y bueno, ahí había que salir con una respuesta a eso. Y la respuesta estuvo cuando encontramos el juicio de expulsión de los pescadores del centro a cualquier lado. Y ahí empieza toda una historia interesante, y la construcción de este puerto, y para qué se hizo este puerto, y los inconvenientes que este puerto tuvo, que siempre se le achacaron a cierto grupo, y sin embargo venía de otro lado el problema, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene la investigación histórica. Y ahí vas dándote cuenta de las actitudes de las personas, y cómo a lo mejor algo que se interpretó mal o algo que cayó mal hizo que agarráramos el camino equivocado. Y bueno, ahí está, la historia es para eso, para buscar soluciones entre todos, ¿no? ¿Y a qué se refiere Héctor con el camino equivocado? El camino equivocado yo me refiero a las cosas que hicimos mal. Todos los seres humanos nos equivocamos, todos.
La diferencia está entre el que se da cuenta y lo puede solucionar y el que sigue equivocado hasta que se muere. Y hoy cree que el amor propio, el orgullo, y sí, nosotros nos equivocamos en muchas cosas, sí. y hoy cree Como que país, sí. y hoy cree que esa vinculación puerto-ciudad, ciudad-puerto ha mejorado, cuesta reconocerse. Mira, uno parte del otro. Claro, la tarea nuestra es poner en valor, primero, la economía, lo que el puerto aporta a la ciudad, que es muy importante en comparación con el turismo. Yo tuve algunas discusiones, a veces peleas con algún funcionario. Nos tiene de su lado de la trinchera, Héctor. Le aclaro exacto, sí, ya lo sé. Pero te quiero decir que cuando yo me acuerdo, tratábamos de poner, me pareció lindo que el puerto cumpliera años, como lo cumple la ciudad, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces tomamos la fecha de cuando se firmó, allá por el 22 de octubre, espérate, la fecha exacta es en el año 1909, se firma el decreto ley, ¿no es cierto? Y no me acuerdo ahora la fecha, y ese día hicimos el festejo de los 100 años del puerto en sí. Cumplían todavía 100 años, no cumplimos ahora en el año que viene, en el 22. Y bueno, ahí yo tuve que decir muchas cosas, y entre una de las cosas que dije de la estadística, lo que Puerto representa para la ciudad, y que la ciudad no lo tiene en cuenta, porque en ese momento las estadísticas daban un 45% del ingreso bruto salía de este puerto, y el turismo solo el 18%. Esa es una realidad innegable, la verdad, no tiene remedio. Bueno, eso me costó algunos dolores de cabeza, pero no le di mucha bolilla, porque yo trato de decir, no sé si la verdad, porque la verdad absoluta no la tiene nadie, pero para arrimarme lo más posible a la verdad. Y poner en valor el puerto en la ciudad, como poner en valor las partes culturales que este puerto tiene también en la ciudad. Ponernos en un nivel donde Mar del Plata y el puerto sean una sola cosa, ¿no? Los colegios, los chicos, la mayoría no saben saben que existe un puerto, pero no saben para qué sirve, y si vos no le explicás que la riqueza importante está en el puerto, que se podría hacer muchísimo más, ¿no es cierto?, pero que no se hace, y por qué no se hace. Y bueno, vos nacís ignorante, y si ignorás una cosa no la podés querer ni defenderla. Esa es la tarea que hacemos acá, ¿viste? Héctor, pero investigamos para por lo menos no decir ningún disparate, ¿no? Sí. Aquellos propios y extraños que se pegan una vuelta por el centro comercial descubren el museo. Exacto, sí. Vos sabés que es curioso, porque mucha gente de Mar del Plata descubre este museo, no sabe que existe. Sí. Y hay gente de afuera que ha venido y me ha dicho, tengo un libro ahí lleno de firmas, y ya hace 40 años que vengo a Mar del Plata y nunca me contaron esta historia, ¿no? Y vos vas entendiendo cómo la ciudad fue tapando al puerto, lo fue ignorando de alguna manera, ¿viste? Es un tema cultural que llevaría un par de horas hablarlo, pero que sucedió, claro. Eso que siempre escuchamos, que somos una ciudad que vivimos de espalda al mar, es algo... Sí, eso total. Por eso cuando descubrimos el juicio de expulsión en Buenos Aires, ¿quién lo promovía y quién lo defendía? El que defendía a los pescadores era Laïle, el biólogo francés, que había venido con el Perito Moreno. ¿Y por qué defendía la estación marítima? Él no defendía tomar sol ni bañarse. Él decía, Mar del Plata tiene una estación marítima hermosa, tiene una riqueza debajo del mar muy muy importante, y hay que defenderla, y entonces tenía que defender al pescador, lógicamente, ¿no? Sin duda. Pero bueno, eso no hizo mella, porque esta ciudad no nació para la pesca, nació, a pesar de que nace con el pensamiento del Luro para el gran puerto de aguas profundas, que es lo lógico y lo que podría ser. ¿Sabes qué pasa? Yo digo una cosa y esto corre por riesgo mío, porque a veces cuando yo represento una institución y cuando hay gente que no le gusta una cosa, daña a la institución en vez de a la persona que lo dijo, ¿no? Sí. Hay algo que a mí siempre me llamó la atención. Yo fui a los hermanos maristas, nosotros nos enseñaron valor agregado en 6º grado, ahora tenés que ir a la universidad. Es confundir gasto con inversión, o inversión con gasto, ¿viste? Cuando hablas de lo que hay que hacer en el puerto, dicen es un gasto muy grande. En el puerto no es nunca gasto, siempre es una inversión.
Lo que pasa es que tenemos que tener la costumbre de largo plazo, ¿no es cierto? Sí, bueno, el puerto es como, así como Mar del Plata en su conjunto tiene una vieja agenda, el puerto tiene una vieja agenda de temas que permanentemente surgen. El dragado es uno de esos, que tenemos más capítulos que un culebrón, y así es difícil, obviamente, que nuestro puerto salga a flote. Claro. Y este no fue un puerto que se terminó ahí y se acababa, fue un puerto para ampliar, un puerto. Los franceses no eran tontos, sabían lo que hacían. Pero claro, el puerto para crecer hay que invertir. Hay muchas cosas que hacer, cosas que dejaron ellos dicho y nunca hicimos. Pero hay que entender el tema del puerto de Buenos Aires, ¿viste? Que ha tenido siempre una gran incidencia no a favor de este puerto, porque Buenos Aires ha acaparado todo. La economía pasa por Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires es el puerto máximo de salida. Con solamente pensar y hacer un poquito de cálculo vamos a cualquier país en el mundo que esté rodeado de mar, hay 10 o 20 puertos importantes. Héctor, ¿y la pesca? No es posible, sí. ¿La pesca no ha priorizado el uso del puerto? ¿No ha impedido que se desarrollen otras actividades? No, eso no ha sido culpa de la pesca, al contrario, la pesca salvó a la ciudad. No quita la pesca no le quitó nada, porque espacio no sobra en el puerto, no sobra, que está mal usado y está mal usado. Podemos hablar de los muelles claro, ocupados por chatarra flotante que dejan la pesca. No podemos tener una andana de 9 barcos, ¿viste? Y del otro lado un bello vacío. Hay muchas decisiones políticas que habría que tomarlas y mejorar el puerto. El puerto, hay varios proyectos que se han venido haciendo en los últimos años y años anteriores. Desde el proyecto de Rufino Inda del puerto rápido, de carga rápido, del año 40 y pico en adelante se hicieron muchos proyectos, pero nunca se pudieron llevar a cabo, ¿viste? Y bueno, algún día tendremos que tomar la decisión. Y después hay otras cosas de esa época que tendríamos que volverlas a imitar, ¿viste? El concepto de solidaridad, valores morales, en fin, hay un montón de cosas que se van a parar al tacho, ¿viste? Pero si un día querés pasar por el museo y charlamos en forma más amplia, si no te robo tanto tiempo. No, la última cortita, pásenme los datos importantes del puerto, horario que está abierto, dirección, como para que algún oyente... El museo está dentro del complejo comercial. El local lo tenemos asignado por el consorcio, ¿no es cierto?, que nos ayuda mucho. Ahora tenemos que hacer los nuevos convenios. Es el local 8 frente al café, a un café pegado al auditorium. Y nosotros ahora abrimos los jueves, viernes y sábado de 15 a 18, momentáneamente. Después ya cuando empieza el verano abrimos casi todos los días, pero en horario un poquito más tarde, de 18 a 22, porque este es un sector donde la gente viene a comer, ¿viste? Me dijo... el tiempo está lindo, se van a playa. Reitere los días, ¿miércoles o jueves? Desde el jueves, viernes, sábado... Jueves, viernes y sábado. Desde las 15. Desde las 15 hasta las 18. Y después en verano extendemos un poquito más. Claro, ahora una de las tareas más importantes que nosotros tenemos son los colegios, el servicio educativo. Claro. Que este año y el año pasado, bueno, como de público no conocimiento no pudimos hacer nada. Ese se desarrolla todos los días, mañana o tarde, porque las escuelas piden turno, o sea, desde un jardín de infantes hasta la universidad. Bien. Con esa es con la que más trabajamos, ¿viste? Sin duda, sin duda. ¿Y está previsto algún programa especial por estos 30 años? Bueno, ahora tenemos el domingo un almuerzo en Casa Italia, para festejar este reconocimiento del Consejo Deliberante, también no solo al puerto, sino a las colectividades religiosas, a la parte portuaria. Entonces han decidido hacer la nueva comisión del Museo de Amigos, que ya sacó su personería jurídica, un almuerzo en Casa de Italia el día domingo 31. Sí, Alejandra Contesi nos dijo que quedaban algunas entradas todavía para el almuerzo marinero del domingo. Algo debe quedar, sí, quedaban. Sí. Alejandra es la que se encarga de toda la parte difusión, publicidad y los alumnos contactos. Sí. ¿Los alumnos se sorprenden con lo que ven, Héctor?
Y mira, sí, se sorprenden porque lógicamente les estamos contando una historia que ellos no han vivido. Por ejemplo, acá hay muchos elementos, fotografías, cosas que pueden tocar, desde una red hasta un timón. Lógicamente que yo utilizo, como vos soy narrador, utilizo distintas formas de contar la historia, ¿no? A los chicos les cuento un cuento, a los otros un poquito más grandes también, pero un poquito más real. Ya a los grandes tenemos un tete a tete desde la época de los españoles, porque vos te vas yendo para atrás y cada vez vas más para atrás y vas encontrando más respuestas, ¿viste? Entonces tuve que aprender todo, porque cada objeto tiene una historia, cada fotografía tiene una historia, y tuvimos que armar el museo en la primera etapa utilizando una sala por cada 10 años, 20 años más o menos. O sea que arrancamos en 1870 y llegamos hasta como te decía hoy, hasta 1940, más o menos 50. La pesca del tiburón, bueno, en fin, toda esa parte cuando el puerto empieza a ganar dinero, ¿viste?